Si les parece, vamos a continuar. Lamentablemente tengo que informarles que el padre Eduardo Chávez, por un inconveniente, no va a poder estar presente en su exposición. Es una lástima, hubiera sido muy importante poder contar con su presencia, pero pues eso nos va a permitir terminar un poco más temprano para que descansen y poder estar a tiempo de mañana. Y probablemente podamos tener algún par de preguntas más, tanto para los expositores que están presentes, como alguna que parece que quedó pendiente por ahí, que querían a ver si alguno de los expositores anteriores lo pudieran contestar. De modo que vamos a comenzar con la exposición de esta tarde, con Rodrigo Fernández Díez, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, candidato a doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad IUS. Fue en el pasado profesor de Derecho Romano de la materia de Historia del Derecho Medieval Moderno, y tendremos con él gracias. Su exposición, el pensamiento religioso y político de los cristeros. Muchas gracias, Rodrigo, por tu participación. Gracias a usted. Pues muchas gracias por invitarme. Si me paro aquí no me salgo del recuadro, ¿verdad? Gracias. Y pues muchas gracias por su paciencia. Dice Cicerón en la Novena Filípica que la memoria de los muertos se halla custodiada por los vivos, por el recuerdo que de ellos hacen los vivos. En consecuencia, tenemos la obligación de acometer de realizar un esfuerzo en recuperar, cuando menos para su estudio, el pensamiento político de los cristeros. Al respecto, investigando este tema, uno se topa con las siguientes 3 dificultades. La primera de ellas, que hay una serie de omisiones historiográficas, de las cuales ya habló el doctor Ruiz Velasco. Omisiones historiográficas que en el caso de la historiografía liberal son comprensibles y que la historiografía conservadora en cierto modo también perpetró. Omisiones historiográficas que de algún modo dificultan mucho la ubicación del pensamiento político cristero dentro del pensamiento católico mexicano desde el siglo XIX hasta el XX. Y es que para comprender a los cristeros hay que de algún modo comprender no solamente lo que dijeron, sino a qué autores leyeron y por qué dijeron lo que estaban diciendo. Es decir, hay necesidad de ubicarlos dentro de la historia del pensamiento político. Dentro de esas omisiones historiográficas se encuentra, por supuesto, la omisión en los estudios sobre la Revolución Novohispana. Eso de guerra de independencia es una nomenclatura moderna. En su época se le llamaba la Guerra de Revolución, porque era un intento de replicar en tierra novohispana la Revolución Francesa. Y dentro de esas omisiones se evita el estudio o referencia excesiva a los fidelistas, que eran los legitimistas de su momento. Y se habla solamente de Hidalgo o de Iturbide, dependiendo de la afición personal de cada político o historiador politizado que hable del tema. Esa imagen de Iturbide como un caudillo de la catolicidad, que en realidad no es verdadera, es más bien un liberal moderado. Y se ven otras omisiones que van tergiversando la capacidad de uno para poder comprender el pensamiento político, porque la reflexión histórica precede a la acción política de algún modo. En consecuencia, si uno tiene una visión distorsionada de la historia, acaba distorsionando todo lo demás. Otra segunda omisión
muy típica en la guerra entre México y Estados Unidos. Se suele presentar aquella guerra como una guerra entre dos naciones simplemente, en la cual los defensores de la nación mexicana recién nacida, por nacionalismo la estarían defendiendo. Y cuando uno ve casos como el del padre Jarauta, se ve más bien lo contrario, que por nacionalismo, es que si del nacionalismo dependiera, a nadie le hubiera importado la invasión. Solo cuando el padre Jarauta empieza a hablar de la invasión gringa en términos de guerra de religión entre católicos y protestantes, se empieza a levantar la gente. Recuerdan ustedes que los gringos entran por el norte con una columna de más o menos 20,000 efectivos y por Veracruz con una segunda columna de solo 4,000 efectivos. 4,000 efectivos, y no había quien les hiciera frente porque a nadie le importaba. Y solo el padre Jarauta, cuando lo plantea como guerra de religión, empieza a levantar a la gente. Más adelante, cuando ocurre la guerra de reforma, se habla de los conservadores en un sentido muy genérico. Se les engloba a todos en un mismo cajón, como si entre ellos no hubiera más bien unos liberales moderados y un grupo pequeño pero importante de ultramontanos que se unió a los conservadores en estricto sentido, forzados por las circunstancias, porque no les quedaba de otra. Ya se han hecho 2 menciones al menos en este día a la guerra de los religioneros, que los religioneros son más bien ultramontanos que meramente conservadores. Los religioneros que tienen muy claro que hay que luchar contra el protestantismo del gobierno, recordando que la guerra de reforma se le llamó, más bien a las leyes de reforma, se les llamó así, dicen las fuentes de la época, porque pretendían replicar en el ámbito político los efectos del protestantismo. Entonces, aun cuando no se difuminara más bien promoviera demasiado el protestantismo a nivel poblacional, sus efectos políticos se estaban notando en la legislación republicana. Y los religioneros entienden en consecuencia que hay que luchar contra la protestantización política del país. Y los religioneros son importantes. Esto no lo menciono nada más como un dato interesante o divertido, porque la región en la que operan los religioneros es exactamente la misma en la que operan los cristeros. Es un poco más reducida. Pero si uno coloca los 2 mapas, sus puntos fuertes son exactamente los mismos. Esto significa que entre los cristeros, sus familias, en algunos casos sus padres y en la mayoría sus abuelos, habían sido religioneros. Es decir, hay un elemento de continuidad familiar ahí. Por supuesto, más adelante se incurre en otra omisión historiográfica, tratándose de los propios cristeros, a los cuales tiende a presentarse bajo el esquema político presente. Si aquel que habla de los cristeros es democristiano, por ejemplo, va a presentar a los religioneros casi como precursores del Concilio Vaticano II, defensores de la libertad religiosa. Por supuesto, de la segunda cristiada casi no se dice nada. Y hay una tercera intentona muy interesante de don Jesús Barragán y Leñero en los años 60, de quien no se habla en lo absoluto. Es decir, hay una serie de omisiones historiográficas que, consideradas en su conjunto, entorpecen enormemente la ubicación del movimiento cristero, no como un evento aislado, sino como un eslabón en una cadena que le da algún sentido y dirección. Ahora, hay una segunda dificultad, que es la siguiente.
Todos los movimientos revolucionarios tienden a estudiarse o contrarrevolucionarios a partir de la estela documental que dejaron, como es natural. Y también, como es natural, la gente de una posición quizá una más ilustre deja un rastro documental más fácil de seguir. Un campesino analfabeto quizá nunca deje documentos tras de sí. En consecuencia, se acaba estudiando más bien lo que pensaba la dirigencia que lo que pensaba la tropa. Esto lo noté por primera vez hace muchos años estudiando a los zapatistas. Que la tropa tenía una serie de ideas y el movimiento tenía que hacer apología de su propio levantamiento, haciendo publicaciones en la prensa que presentaran una cara del movimiento más agradable a la gente de la Ciudad de México, para ganársela. Y esto, por supuesto, provoca una serie de deformaciones. Entre los cristeros sí hay necesidad de distinguir entre lo que pensaba la dirigencia doctrinal, sobre todo los miembros de la Liga, y lo que pensaba la tropa. Puede haber algunos elementos en común, pero también hay distinciones importantes. Y para lo que pensaba la tropa, pues hay un menor rastro documental. El libro de Jean Meyer es fundamental para eso, porque él sí pudo ir a entrevistarlos. Cosa que, por ejemplo, no se podría hacer con los religioneros, porque ya no hubo un Jean Meyer que fuera a entrevistarlos a ellos. Y hay una tercera dificultad, que es la siguiente. Que nuestra cultura histórica y política es cada vez más pobre. En consecuencia, para entender estos movimientos del pasado, somos nosotros los que nos vemos con ciertos impedimentos. Esta degradación gradual del pensamiento es muy notoria y en tiempos de los cristeros ya se estaba viviendo. Y se ve en lo siguiente. En la recepción del magisterio pontificio. Así como actualmente parece que el Concilio Vaticano II ha borrado todo el magisterio anterior de la Iglesia, porque ya no se hacen referencias a él. Ya en el siglo XIX estaba empezando a suceder algo similar. El pontificado de León XIII, que fue tremendamente longevo, casi 3 décadas, y tremendamente fructífero en encíclicas, casi 90 encíclicas, o sea, el señor estaba escribiendo casi 3 encíclicas al año, parecía batería de artillería. Es un magisterio tan copioso y tan largo en su proyección histórica que para cuando vivían los cristeros ya no se hacía referencia prácticamente a ningún documento anterior a él. Así como Miramón y los ultramontanos de su generación tenían como referencias el sílabus y cuánta cura, a finales del siglo XIX solo se hablaba de León XIII, y cuando León XIII publica Rerum Novarum en 1891, ya no se habla de ninguna encíclica de él más que de esa. Y eso, pues, naturalmente genera muchas deformaciones a nivel doctrinal. El propio magisterio de León XIII era en sí mismo ya muy problemático. Por ejemplo, tiene una encíclica muy buena, Divini Redemptoris, que no hay que confundir con otra del mismo nombre que luego publicó Pío XII, que habla del reinado de Cristo y que de algún modo pone bases que más adelante desarrollaría Quas Primas. Pero también tiene otras encíclicas, por ejemplo, Nobilissima Gallorum Gens, donde le dice a los franceses que acepten el republicanismo y se dejen de tonterías, que sumió a Francia en un caos. Tiene otra encíclica, Cum Multa Sint, en la que le dice a los carlistas en España
que a lo mejor los liberales españoles no son tan malos como ellos dicen. Después de todo son españoles y están bautizados todos. Y que les sugiere llegar a un avenimiento. Pero luego tiene otra tercera encíclica, Et Sinos, sobre la situación en Italia, y como él abrigaba esperanzas de recuperar los estados pontificios, ahí le dice a los italianos que se mantengan con él y que si requiere la utilización del non expedit, que obedezcan. Entonces el propio León XIII tiene una posición que parece un poco ambivalente, es poco clara. Y si los católicos de la época requerían directrices para poder formular un pensamiento político, las aguas ya eran muy turbias, desde el propio magisterio pontificio. Luego León XIII publica Rerum Novarum, y a partir de esa, en México es la única encíclica de la que se habla. Y es una encíclica muy importante que trata y elabora, sienta las bases de toda la cuestión social. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de la cuestión social? Los que vienen en esa encíclica. La cuestión obrera, la cuestión de la propiedad, la familia y el papel de las riquezas en la vida espiritual. Es muy importante. Pero esos son temas a partir de los cuales tampoco se puede construir un pensamiento político particularmente completo. Son temas que tienen su importancia, pero la cuestión social se vuelve la predilecta precisamente porque lo que permite es no hostilizar frontalmente al gobierno. Es decir, son temas más bien marginales. De hecho, cuando se promulga la Constitución de 1917, se incorpora al artículo 123 casi todo lo que la doctrina social católica había dicho sobre la cuestión obrera. Y no cambió en nada la situación de los católicos, en nada. Ahora como se dice, el copy-paste, podía el gobierno hacer un copy-paste de todo el pensamiento social católico y ponerlo en la Constitución y no tenía ningún efecto muy significativo, porque son temas más bien marginales, secundarios. Los cristeros pertenecen a una generación cuyo pensamiento político radica exclusivamente en esos temas. Es decir, están prácticamente en ceros. Así como en el ámbito militar, los cristeros en 1926 tienen machetes, algunos rifles viejos y de distintos calibres, lo que no permitía reaprovisionar el parque. En el ámbito político les pasa lo mismo. La generación inmediatamente anterior los había dejado prácticamente en ceros y con un planteamiento doctrinal exclusivamente enfocado a la cuestión social. Es decir, es casi como no tener nada. Y por su cuenta se ven en necesidad de empezar a hallar alguna respuesta. Y además en un momento que no era el más propicio para ello, ya con las balas silbando, pues no es el momento más propicio para regresar a Aristóteles y vamos a empezar a reestudiar el régimen de cristiandad. Pues no es el momento, es algo que se debía haber hecho desde antes. Sin embargo, hay algunos visos interesantes en esa exploración. El conservadurismo mexicano, prácticamente desde sus orígenes, no es más que un liberalismo rezagado, que va aceptando todas las ideas del liberalismo al que se enfrenta, pero como con 50 años de diferencia, con un rezago. Pues sobre eso no se puede construir nada. Ahora, los cristeros, en consecuencia, cuando promulgan su primer manifiesto, el que es suscrito por Capistrán Garza, que es del 1 de enero de 1927, lo único que tienen claro es que no les gusta la Constitución de 1917 y quieren retornar a la Constitución de 1857, que es la Constitución de los liberales, pero de unos cuantos años antes. Un liberalismo rezagado. Luego, para cuando viene el manifiesto de don Enrique Gorostieta,
para 1928, en octubre, se propone el regreso a la Constitución del 57, pero sin las leyes de reforma. Lo cual es interesante porque de lo que habla es de la necesidad de repudiar la desamortización. Pero hay un tercer documento importantísimo para comprender el pensamiento político de los cristeros. Hay un tercer documento. Se formula entre los cristeros un proyecto constitucional en 1928. Ya no vamos a restaurar la Constitución del 57, ahora vamos a formular nuestra propia Constitución, porque además empiezan a haber posibilidades de un triunfo, militarmente hablando. Y cuando uno entra al análisis de esa Constitución, pues uno ve una serie de tópicos muy interesantes en los que se puede ver que ellos se dan cuenta de que lo que han hecho es puro liberalismo rezagado. Y empiezan a explorar otras posibilidades, aunque con sus limitaciones, claro. Ese documento lo dio a conocer Vicente Lombardo Toledano en 1963. Él no dijo nada de sustancia, pero dio a conocer el documento. Además de esa introducción que Lombardo Toledano escribió, que no dice nada de sustancia, no dice absolutamente nada más lanza diatribas contra los cristeros. Hay un único artículo sobre el tema del año 2006 de don Francisco de Icaza Dufour. Y ya. Es decir, es un tema virtualmente desconocido para los historiadores del derecho. Y si una constitución que no tuvo vigencia, como la de Apatzingán, se puede incorporar a los estudios de historia constitucional, ¿por qué la de los cristeros no? Además, la de los cristeros tiene una serie de elementos más interesantes. ¿Quién la escribió? No se sabe con certeza, pero tiene una serie de elementos que apuntan todos a don Miguel Palomar y Vizcarra. Tiene un capítulo entero sobre el patrimonio de familia. Es una pista enorme, porque los temas que don Miguel Palomar y Vizcarra trabajaba antes de la Guerra Cristera eran la caja de ahorros Raiffeisen y el patrimonio de familia. Entonces, que en una constitución haya un capítulo entero sobre eso, pues delata un poco al autor. Pero es una conjetura, no nos consta. Ahora, ¿qué se ve en esta constitución? Primero, hay una proclamación de Cristo como Rey del universo. Y con ello cree el autor de esta Constitución que ya es un planteamiento plenamente católico. Y no lo es del todo. Este es un tema que en México causa algún escozor. No porque una Constitución proclame a Dios, a Cristo, Rey del universo, es necesariamente católica. Porque en el constitucionalismo, en el solo hecho de ya redactar una constitución, aunque sea una constitución que proclame a Cristo, hay una subordinación de esa proclamación a la soberanía popular. Es decir, se le proclama más como una preferencia cultural, como a quien le gustan más los chilaquiles verdes que los rojos, o las quesadillas que son de tinga y las que no tienen queso. Es más una preferencia cultural. Y es que el constitucionalismo no se puede despojar del principio de soberanía. La soberanía, para traducirlo, es un atributo exclusivamente divino. Exclusivamente divino. Estaba además penado por la Iglesia, era reo que entraba bajo la jurisdicción del Santo Oficio durante siglos, el que proclamara las tesis soberanistas de Juan Bodán. Y de pronto aparece una constitución y lo que incorpora es ese principio. Es decir, en el hecho mismo de adoptar una forma política republicana con una constitución fundacional, independientemente de lo que uno le meta a esa constitución, el proyecto ya es liberal. Ya de entrada, ya es liberal.
Segundo, es una constitución que lo que defiende es el librecultismo, que todavía en el magisterio pontificio de la época era una posición no aceptada. Y sin embargo, vean ustedes cómo los cristeros, en caso de ganar, si hubieran podido promulgar esta constitución, habrían suscrito un tópico claramente liberal también. Ahora, en este punto es importante la diferencia entre el pensamiento de la dirigencia cristera y el de la tropa. Porque donde la dirigencia hablaba de libertad de cultos, libre pensamiento, libertad de todo, la tropa lo que decía era algo muy diferente. Entonces, lo que se ve en algunos testimonios es más bien terminología como esta. Les voy a leer un párrafo que dice así. Este es un testimonio que recaba Jean Meyer de un cristero que se llama Teófilo Trujillo. Y dice así: estoy decidido a levantarme en armas en contra de este mal gobierno para defender los derechos de Dios y de la Iglesia. Es decir, la tropa no está hablando de libertad de cultos y libertades de otro tipo. Está hablando de la defensa de los derechos de Dios y de la Iglesia. Esos eran los términos en los que se defendía la cuestión por los ultramontanos del siglo XIX. Y dice: yo soy vasallo de Cristo Rey y nadie me puede detener porque he jurado luchar por él hasta la muerte. Hoy en la mañana el doctor Jean Meyer mencionaba también a un cristero de nombre Gutiérrez y Gutiérrez, que él tiene un libro que desafortunadamente se ha vuelto muy difícil de conseguir, Mis recuerdos de la gesta cristera. Ahí tiene una anécdota padrísima en la que él, como campesino, pero era estudiante de medicina, va a ver a su padre, que era campesino, y le va a pedir su bendición para unirse a los cristeros. Su padre, al verlo, lo primero que le dice es: hijo, ¿qué está usted haciendo aquí? ¿Por qué no está continuando sus estudios? O sea, no aprecia usted los sacrificios que estamos haciendo para mandarlo a la universidad. Y lo que él le dice a su papá es que él quiere defender los derechos de Dios y de la Iglesia. Ante lo cual su padre pausa, reflexiona y le da la bendición. Y le dice que es un orgullo que represente a la familia en esa gesta. Son los derechos de Dios y de la Iglesia, no son las libertades individuales. Es decir, mientras la dirigencia tiene un cierto tipo de lenguaje, la tropa tiene otro que es históricamente anterior y doctrinalmente también tiene una carga diferente. Bueno, esto se ve a lo largo de toda la Constitución cristera. Quizá lo más interesante de la Constitución cristera esté más bien en la parte orgánica de la Constitución. Porque en ella, en lugar de mantener la división de poderes tripartita que todos conocemos, junta los poderes ejecutivo y legislativo en un solo poder, que a alguno le podría parecer un tanto parlamentario, salvo por el hecho de que no hay parlamento. Se crea la Suprema Corte de Gobierno, que está conformada por 12 audiencias, y cada audiencia es presidida por un regidor de audiencia. Entonces, bueno, y además esta Corte Suprema de Gobierno no tiene un equivalente al presidente republicano. Tiene un presidente cuyas facultades ni siquiera se detallan, que lo único que hace es arbitrar entre los regidores de audiencia. Yo no sé qué estaba leyendo Palomar y Vizcarra, pero me suena a que estaba pensando él en la Nueva España antes de las reformas borbónicas. Entonces, tal vez, bueno, ya era muy común en su época que todo mundo hubiera leído, cuando menos la gente de cierta posición social, a Marcelino Menéndez y Pelayo, y en consecuencia ya tuviera un cierto prejuicio antiborbónico. Pero vean ustedes cómo
se empieza a mirar hacia atrás, porque se ve que el pensamiento conservador no sirve para gran cosa, porque no es sino un liberalismo rezagado. Y entonces hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el siguiente. Los constructores de Venecia, para poder construir sobre agua, tuvieron que insertar pilotes muy largos para que pudieran llegar muy profundo. Porque debajo de Venecia lo primero que hay es agua. Después de ciertos metros de agua, hay suelo fangoso sobre el que no se puede construir. Y solo después de muchos metros hay roca firme. Entonces los pilotes tenían que llegar hasta la roca firme. Luego por una reacción química se petrificaron y ahora son de piedra, no de madera. Y hay necesidad así de llegar hasta la roca firme muy profunda para poder erigir algo sólido sobre ella. Con el pensamiento político pasa lo mismo. Históricamente, si uno va al siglo XX, todo es agua, no hay nada de sustancia. El siglo XIX, el liberalismo conservador es puro fango, que tiene un poquito más de sustancia, pero no se puede construir sobre él. Y hay que llegar al antiguo régimen, o al régimen de cristiandad, para poder tener una base sólida. Y esa búsqueda la empiezan a hacer los cristeros, en concreto Palomar y Vizcarra, pero con muchas dificultades, muchas carencias. Es muy problemático lo que él plantea, pero hay una suerte de búsqueda en esa dirección, que es al final del día hacia lo que llama el magisterio pontificio del siglo XIX. Restaurar el régimen de cristiandad. Si quieren pensamiento político católico, no vayan a los conservadurismos del siglo XIX. Hay que ir al régimen de cristiandad. Y de ese modo, pues retomar de algún modo el hilo donde lo había dejado Palomar y Vizcarra, a pesar de sus carencias, en un ejercicio de muy buena fe. Y pues, ¿ya me pasé de tiempo o estoy todavía? Como no tenemos la otra, creo que puedes tomarte 2 o 3 minutos más, nada más. Bueno, muchas gracias. Y esto es muy interesante, también la Constitución de los Cristeros tiene algunas otras notas marginales. Por ejemplo, el relativo al voto. Ya prevé un voto universal. También se le concede a las mujeres el voto. Pero no es un voto para efectos electorales de carácter republicano general, federal, vamos a decirlo así. En esa Constitución cristera no hay entidades federativas como las que actualmente tenemos. Lo que hay es puros municipios. Es una federación de municipios. Entonces vean ustedes, hay una federación de municipios regida por estas 12 audiencias, sin una figura presidencial clara, más que una figura simbólica que lo que hace es arbitrar entre los regidores de audiencia. Pues es muy interesante la impronta de lo que está pensando el posible autor de esta Constitución. Así como en el ámbito militar se ve, por ejemplo, en Pedro Quintanar y en Degollado Guízar, que empiezan como terratenientes armando a la peonada y lanzándose a la guerra, configurando la hueste, que es la forma primigenia militar novohispana, y luego se ve entre los indios, por ejemplo, entre los huicholes de San Sebastián, que ayudan a los cristeros, y los tepehuanes de Durango, que se reconfiguran las milicias indígenas, que este país sigue revirtiendo en tiempos de caos a cierto fondo novohispano, también quizá en el ámbito político. Por supuesto, yo no sé qué tan funcional sería actualmente una federación de municipios. Yo creo que hay un cierto romanticismo respecto a la arquitectura política de la Nueva España antes de las reformas borbónicas, que a mí me parece un poco ingenua. En primer lugar, porque la figura del rey, que aunque en su momento fue más arbitral que otra cosa,
con el tiempo adquirió un mayor protagonismo, la figura del rey tiene una relación misteriosa pero importante con el reino de Cristo. En consecuencia, esa imagen que queda usurpada por la figura del presidente, que no es ya el padre legítimo de la patria, sino una suerte de padrastro abusivo, no obstante se vuelve una figura un tanto necesaria para la patria. Ahora sí que una patria descabezada, yo no sé hacia dónde iría. En ese sentido, ese proyecto quizá de Palomar y Vizcarra no me parece genial. Pero bueno, por supuesto, ahí estamos en el ámbito de lo discutible. Y naturalmente, tratándose de un proyecto constitucional no muy estudiado, pues lo que yo puedo plantear es muy introductorio nada más. Y pues más allá de eso, gracias por su paciencia.